Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Arcana, Prácticas Curatoriales del Presente, que venimos desarrollando cada mes, invitando a un curador internacional, a un curador de la región iberoamericana. El día de hoy nos acompaña Emiliano Valdés, a quien tengo el placer de conocer desde hace ya algunos años. Y voy a leer un breve currículum de él y vamos a dar la palabra. Estamos teniendo hoy algunos problemas técnicos, así que espero que nos estéis escuchando bien. Emiliano actualmente es el curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín y recientemente fue curador asociado de la 10ª Bienal de Gwangju en Corea del Sur y codirector de proyectos Ultravioleta en Guatemala. Fue curador y director de artes visuales del Centro Cultural de España en Guatemala, en donde a lo largo de 5 años ayudó a transformar la escena artística guatemalteca. Ha trabajado en instituciones como Documenta, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Contemporary Magazines en Londres, entre otros. Ha escrito para Nexus, Arte al Día y Flash Art, entre otras publicaciones internacionales, así como para catálogos y libros. Se interesa por el arte como forma de conocimiento, la producción de programas para el público y la relación entre arte, cultura y entorno natural. Le voy a dar la palabra a Emiliano, pero antes os recuerdo que si alguno de vosotros tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que hacer, lo puede hacer a través de Facebook y seguiremos transmitiendo simultáneamente a Emiliano. Os dejo con él. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Juan, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a ti y al Centro Cultural de España en La Paz y a todo el equipo por la invitación y por hacer posible esta transmisión hoy. Cuando el Centro Cultural de España en La Paz me invitó a esta serie de conferencias, pensé que lo más apropiado, dado que es un ciclo sobre curaduría, sería hablar de trabajos pasados, mostrar algunas exposiciones o proyectos y esbozar algunos o varios de mis intereses curatoriales. Pero la verdad es que los últimos meses me han llevado a preguntarme muchas cosas alrededor de la práctica curatorial y en mi caso y por mi filiación laboral, que ya mencionaba Juan, también la práctica institucional. Eso me llevó a decidir compartir con ustedes hoy algunas de mis reflexiones de estos últimos meses, de las ideas que han estado rondando mi cabeza y de cómo han influenciado mi trabajo curatorial muy reciente. Estas son todavía ideas muy en construcción, preocupaciones, todavía preguntas, así que me disculpo de antemano si la charla suscita más preguntas que respuestas. Me doy cuenta que es hacer públicas dudas y reflexiones alrededor de estas cuestiones, más que aportar datos o miradas concretas al quehacer curatorial. Pero en esta época de cambios e incertidumbres me parecía lo más honesto. La pandemia llegó al Museo de Arte Moderno de Medellín, en donde soy curador jefe, apenas 2 días de haber inaugurado el primer bloque de exposiciones del año. Entre ellas se encontraba Livia Posada, Definición del Horizonte, una muestra antológica de una importante, aunque infrarreconocida artista antioqueña. El trabajo de Livia Posada, Medellín 1959, surge de la intersección entre medicina y arte, dos disciplinas en las cuales se educó formalmente. La síntesis de ambas, a través de distintas técnicas, representa no solo un cuestionamiento de los modelos de pensamiento y acción de cada una de ellas, sino, sobre todo, una forma de pensar, cuestionar y resistir. Se trata de debatir los modelos a los que estamos sujetos como seres sociales y sobre las conductas que predeterminan nuestra experiencia en el mundo, ser hombre o mujer, nacer y crecer en un determinado contexto, optar por el arte o por la ciencia. Y también de aquellos que prescriben qué es normal o anormal, quién está cuerdo y quién no, quién está sano o enfermo. Definición del horizonte está estructurada a lo largo de 3 ejes centrales que condensan las preocupaciones de Livia: el universo de lo médico y nuestra experiencia dentro de él, el territorio y la cartografía, y vinculado al primer tema, la mente humana y el lugar del pensamiento en la sociedad occidental. La exposición resultó desafortunadamente oportuna. La instalación que da la bienvenida y que pueden ver en la pantalla en este momento se llama Terapia Respiratoria Aguda. Es una pieza de 2003
con una reedición en 2020. Y consiste en una serie de tanques de oxígeno intervenidos que en su versión original podían ser utilizados por los visitantes de la exposición para acceder a 1 minuto de oxígeno puro con la ayuda de una enfermera que está siempre presente. Terapia respiratoria aguda se asienta en una especie de instalación más grande ubicada en la sala de fundiciones del edificio Talleres Robledo del MAM, mediante la cual Posada busca dotar al espacio del museo del aire de un hospital. Para esto cambió la iluminación, incluyó elementos del repertorio médico y pidió que los auxiliares de sala vistieran indumentaria de enfermería. La obra habla de la respiración como gesto eminentemente democrático, en el que yo inhalo lo que tú exhalas y viceversa, pero también es un llamado a oxigenarnos y a oxigenar el arte e incluso la institución museo. De cara a la pandemia, tanto la reflexión sobre la respiración como el llamado a la renovación no podían ser más pertinentes. En la imagen ven entonces los tubos de oxígeno que, como les decía en la versión original, podían ser operados o si podían, el público podía acceder a ellos y gozar, digamos, de una dosis de 1 minuto de oxígeno. En este caso, la legislación colombiana en relación a las cuestiones médicas ha cambiado y no podíamos hacerlo así. Entonces, lo que hicimos fue dejar los tanques de oxígeno ligeramente abiertos para que el espacio de este edificio, que es el edificio en el que albergamos las exposiciones temporales, estuviera más oxigenado que el resto del museo y, digamos, en términos pues un poco abstractos también que el resto de la ciudad, ¿no? Había una concentración de oxígeno mayor. La exposición luego continúa por otras salas. Les mostraré muy rápidamente un poco la estructura. Esta era una de las piezas, una de las salas dedicadas sobre todo a ese trabajo de Livia que tiene que ver con lo médico, y esta pieza en particular que están viendo a mano derecha en este momento se llama Jardín Vertical. Es una obra que habla de la relación, digamos, entre, o de la presencia de las minas antipersona en Colombia y de la experiencia que eso ha causado, así como, digamos, del gran número de víctimas. Es una especie de homenaje a las víctimas de minas antipersona, que en el momento en el que se creó la pieza era un tema del que se hablaba muy poco en la ciudad. La exposición incluye otra serie de proyectos como este, que se llama Hierbas de Sal y Tierra, que surge de una residencia que hizo Livia en el Chocó, en el Pacífico colombiano, en una pequeña comunidad cerca de un pueblo llamado Nuquí, en el que hizo una serie de reuniones con las mujeres en una zona en la que hay un conocimiento importante alrededor del potencial, digamos, del poder curativo de las plantas. Después de una serie de talleres, ella recolectó, digamos, esa información y a cambio de esa experiencia le transmitió a ellas también conocimientos médicos que ella, por supuesto, tenía previamente como médico que es. La instalación se presenta como una especie de espacio utópico en el que coexisten el conocimiento occidental y el conocimiento tradicional de estas comunidades, y en ellas hay, digamos, que una cantidad de información que en principio no estaría disponible completa ni para una manera de entender el mundo ni para la otra. La exposición prosigue del otro lado de las salas temporales del museo, en una sala dedicada a la cartografía y la experiencia del territorio. A Livia le interesa específicamente la experiencia humana en el territorio y tiene una serie de mapas en la que, a diferencia, digamos, de los mapas tradicionales en el que se enseñan o en el que se marca información factual sobre la geografía o la división política, ella lo que hace es incluir datos que tienen que ver nuevamente con la experiencia de la población, ¿no? Como la pobreza extrema, los índices de desigualdad, las divisiones políticas y nuevamente la presencia de minas antipersona, como en esta imagen de la derecha.
Definición del horizonte, que también es el título de esta obra, es una idea que Livia ha trabajado por muchos años y que implica no solo establecer ese punto de referencia, un punto de referencia que además es absolutamente esencial en la historia del arte, digamos que en función de ese horizonte es que se establecen una serie también de técnicas o de formatos artísticos, sino en este caso la idea de definir el horizonte también implica de alguna manera nuestra posición frente a ese horizonte, ¿no? Frente al devenir de la sociedad. Y la exposición termina con una sala dedicada al cerebro, como había comentado brevemente al principio, en el que se estudia un poco no solo, digamos, las posibilidades del cerebro como un órgano creativo, sino también como el autor, digamos, de actos de destrucción. En esta serie que vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, hay una serie de imágenes, todas estas están hechas con un hilo de gasa, en el que se intercalan vértebras de la columna humana con armas de guerra importantes como, bueno, digamos de gran tamaño, como tanques y helicópteros. Un poco lo que sugiere esta obra es que finalmente la bala o el arma no se detona en el arma misma, sino llega por una instrucción desde el cerebro. En más de una ocasión nos preguntaron cómo habíamos hecho para programar una exposición que hablaba precisamente de lo que estaba ocurriendo alrededor nuestro de una manera tan evidente. La respuesta habitual era simple, que el arte siempre habla de lo que sucede alrededor y a veces también de aquello que está por suceder si sabemos escucharlo. El filósofo Timothy Morton sostiene que el arte es, y cito, pensamiento del futuro, desde el futuro, pensamiento que en el presente aún no podemos pensar explícitamente, pensamiento que quizás no podamos pensar o hablar nunca o en absoluto. A veces ese pensamiento es claro, como en el caso de la exposición de Posada. A veces son susurros que tenemos que saber escuchar e interpretar. La obra Terapia Respiratoria Aguda es de 2003. Aquí la vemos nuevamente. Lo cual quiere decir que se adelantó 17 años en su hablar del entorno de una manera tan elocuente. Si escucháramos más atentamente al arte y los artistas, quizás podríamos ganar tiempo en la comprensión de algunos fenómenos. Me gustaría aquí proponer el término arte frontera o artista frontera, si se me permite la licencia, a partir de la noción de objetos frontera de Susan Lee Starr, para nombrar aquellas prácticas que se adelantan al tiempo y al espacio para hablarnos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias presentes y futuras. Livia Posada sería entonces una artista frontera, no solo porque trabaja en la convergencia entre arte y medicina, es decir, en la frontera entre ellas, sino porque de muchas maneras se adelantó a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Decir que las cosas han cambiado en los últimos meses es una obviedad, o quizás no tanto una obviedad como una bruta atenuación. Hemos cambiado nuestras rutinas, nuestros hábitos, la manera en la que nos relacionamos con los demás y en algunos casos también con nosotros mismos. Como demuestra el modelo virtual que acabamos de recorrer, los lugares en los que nos movemos tampoco son los mismos. Hemos recorrido exposiciones en el espacio virtual, hemos pasado cientos de horas en Zoom y otras plataformas digitales, hemos asistido a conciertos en universos fantásticos modelados virtualmente. Nos hemos acostumbrado a relacionarnos con el mundo a través de una pantalla, con miedo al contacto físico. El arte también ha cambiado y las instituciones que trabajamos con él deberíamos de hacerlo también. Perdón, un segundo. Cuando el Centro Cultural de España me invitó a hacer esta charla, me encontraba preocupado, quizás ligeramente exasperado por los múltiples eventos, reuniones y conversaciones en línea a las que casi todas las instituciones culturales nos volcamos, con un poco de ansiedad, admitámoslo, cuando empezó la pandemia.
El Internet parecía el único espacio en el que sostener esos proyectos que con tanto esfuerzo hemos construido. Con las herramientas que teníamos, empezamos a hacer cuanta charla y live podíamos con el objetivo de no perder los avances, tímidos pero sin duda muy significativos para el medio, en términos de construcción de público y posicionamiento de nuestras instituciones, no solo de cara a la sociedad, sino también a los posibles sponsors y aliados. A falta de nuestros edificios, exposiciones, programas públicos, eventos y demás, el Internet se proponía como la única ventana, nunca más apropiado el término, para conectar públicos, y hablaremos más sobre la idea de público abajo, con la institución. Algunos salieron bien, otros muchos no tanto. Proliferaron las conversaciones banales y la redundancia, salió a la luz también las ansias de reconocimiento de personas, instituciones, que veían en esta Ventites digital un camino hacia el crecimiento de sus números de seguidores en las redes. Todo esto, en algunos casos, por encima de los contenidos, incluso por encima del arte. Yo mismo, entre entusiasmado y confundido, admito, participé en alguna conversación que ahora pienso prescindible. Rápidamente nos encontramos en un lugar en el que la lógica del Internet, la inmediatez de las comunicaciones, la seducción de la aceptación y lo que se llama el impacto en redes sociales primaba sobre los contenidos, sobre las motivaciones para hacer nuestro trabajo. El algoritmo era rey. En una ocasión nos encontramos en la situación de tener que sustituir un post en alguna red social anunciando una actividad por un cambio en el programa generado por el artista que había iniciado el proyecto. Y una colega mía sugirió que no podíamos cambiarlo porque el algoritmo nos penaliza. Eso quiere decir que si uno baja un post y lo vuelve a subir con, digamos, siendo esencialmente lo mismo, el algoritmo no lo presenta a los usuarios o a las personas, digamos, de la red social. Pensé que habíamos llegado a ese futuro distópico en el que la inteligencia artificial controlaba nuestras acciones. Me frustré muchísimo y me puse a pensar en esos canales. Les muestro esta imagen de un colectivo estadounidense que se llama Simple Net Art Diagram. Es una imagen de 1997, es una imagen que tiene más de 20 años, en la que se proponía ya el Internet como un lugar en el que sucedía el arte. Es decir, el arte no como algo que pasa en el espacio físico y se transmite a través del Internet a otro espacio físico, sino que puede surgir en esa conexión. Una de las primeras reflexiones tenía que ver con la naturaleza del espacio virtual. Nuestra intención de llevar los contenidos del museo a sus usuarios a través de este nos hizo forzar el tránsito entre un espacio y el otro. El modelo que les mostré antes, si bien efectivo y de hecho muy útil en dar a conocer una exposición que no se podía visitar físicamente, es un buen ejemplo. Se constituye una emulación del espacio físico, pero habitable solo a través de una pantalla, de una interfaz, desde la comodidad de sus propios hogares. Salvo que la comodidad no es una buena aliada en el arte. Al arte hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y energía si queremos que nos devuelva su poder sanador. Los modelos arquitectónicos virtuales son sin duda una gran herramienta, pero secundaria respecto a la experiencia física de recorrer la exposición y significativamente también respecto a las posibilidades orgánicas o reales del Internet, que a estas alturas esperemos haber aprendido a conocer y a usar mejor. ¿Qué podía darnos lo virtual que no nos diera el espacio físico o que fuera una experiencia inviable en él? La primera respuesta surge de una de las posibilidades de estos canales. Hay otras que discutiremos también, que es la transmisión de información a través de distintas geografías de manera sincrónica, asincrónica o un punto medio entre ambas. Esta misma charla es un claro ejemplo de eso. Aquí aclaro que me refiero a la transmisión de contenidos y no de mera información práctica. De esas preguntas y de la curiosidad por conocer cómo los artistas de la ciudad estaban viviendo la cuarentena, surgió Sesiones en Confinamiento, maratón de proyectos artísticos, una convocatoria abierta para todos los artistas de Medellín y el área metropolitana, a que nos contaran en un video de 1 minuto subido a YouTube o Vimeo lo que habían estado haciendo durante la cuarentena.
De las casi 100 propuestas que recibimos, seleccionamos 30 que los autores desarrollaron ulteriormente hasta presentaciones de máximo 10 minutos. Organizamos los proyectos finales en capítulos temáticos o técnicos. Eran ciudad, procesos y taller, acciones y performatividad, archivos y narrativas audiovisuales y presentes y futuros. Y los presentamos a través de un falso en vivo. Evidentemente, cada artista produjo su propio video y nosotros, desde el museo, armamos la estructura de la transmisión, la sala de exposiciones, por así decirlo. Además, yo y varios de mis colegas grabamos videos que ponían en contexto los proyectos del capítulo, dentro del capítulo en el que se presentaba, generando las ayudas museográficas propias de cualquier exposición. El folleto de sala, los textos de pared, las fichas razonadas. Aquí un fragmento del proyecto La Última Marcha de Harold Ortiz. Hola, mi nombre es Harold Ortiz, yo soy artista de Cali, vivo y trabajo aquí en Medellín. Mi obra se ha venido orientando al registro de situaciones que en ocasiones diseño y planeo de manera intencionada, o de registros documentales que realizo de acontecimientos sociales a los cuales tengo la oportunidad de participar. En esta ocasión voy a poder compartir con ustedes el proceso de un proyecto que estoy adelantando ahora que se llama La Última Marcha. La Última Marcha parte de un proceso documental que hago de la marcha del 21 de enero, la última marcha del paro nacional, y que sin darnos cuenta también se convirtió en la última posibilidad que tuvimos de manifestarnos y congregarnos masivamente antes de esta nueva condición en la cual estamos ahora. Desde el confinamiento he tenido la oportunidad de relacionarme de una manera muy distinta a este proyecto, no solo por el tiempo y la distancia que permite revisar el material con mayor rigor, sino que también me ha obligado a reflexionar sobre la protesta social, sobre esta imposibilidad que tenemos ahora de congregarnos y de manifestarnos. Va a condicionar muchísimo la manera como nos enfrentamos a las condiciones a las cuales no estamos de acuerdo, a las cuales sentimos que necesitan cambio. Esto me ha obligado a revisar el material de una manera muy distinta como abordo normalmente los proyectos. En esta ocasión he tratado de alterar muy poco el material. Todo lo realizo con audios, imágenes y textos que recojo durante la marcha, y de esa manera me condiciono a reflexionar solo con el material que he podido capturar in situ. Para esta ocasión vamos a poder ver una serie de capítulos. Yo abordo el proyecto a manera de capítulos y cada capítulo dura 1 minuto. Hoy vamos a poder ver 4 capítulos. Estos capítulos no son en orden consecutivo. Yo los escogí de manera aleatoria porque siento que reúnen parte de las reflexiones o las búsquedas que he venido realizando y hallazgos que he venido teniendo a la hora de tener esta relación con el material desde el confinamiento. Espero que lo puedan disfrutar y muchas gracias. Culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa. Sí, yo voy al grano, me da tristeza mi salario. 820 pesos al mes yo me gano. Sí, es una falta de respeto, esto es una humillación. El defunto se me ve, ya me dio la depresión. 400 para el arriendo, 300 para el mercado, 200 para servicio, 100 para los pelados. Para irme para el trabajo, el gota a gota me ha prestado. Y ahora que el colegio de mi hija lo han privado, me financiaron la matrícula, los libros son filados. Si se enferma alguno, a oración lo paramos, porque por gracia de Dios los pobres caminamos. El sistema de salud aquí nunca ha funcionado. ¿Qué? Ahora en mi país mucho impuesto para la guerra. El rico compra armas para que el pobre se muera. ¿Qué? Psicología barata, defender su patrimonio. Si no tenemos techo, mucho menos negocio. ¿Qué? Siguen acusando un presidente, un presidente inhumano que le metió en campaña al pueblo colombiano. Ortiz es un artista que se vale de estrategias de producción de eventos y experiencias para confrontarnos con algunos de los aspectos menos complacientes de la sociedad actual, como la historia de violencia en Medellín o el consumo de estupefacientes y sus efectos en la sociedad.
En este caso, Ortiz presentó una pieza en video que estuvo trabajando durante la cuarentena y en la que efectos de audio y video distorsionan la imagen y el sonido de tomas de la última marcha del paro nacional que barrió Colombia entre finales del año pasado y principios de este. La pieza habla de un pasado reciente que se percibe como remoto y de la distorsión que imprimen los medios sobre la realidad social y política del país. Una de las cosas más interesantes de Sesiones en Confinamiento, además de conocer de primera mano el trabajo de algunos artistas que no conocíamos, fue darnos cuenta de la diversidad de acercamientos al formato que les proponíamos. La invitación era mostrar un proyecto, esencialmente hacer una exposición, a través de los espacios virtuales del museo. Como vimos, Ortiz optó por hacer una introducción a su práctica y a este proyecto en particular, y posteriormente compartió con el público fragmentos de la obra final, en un híbrido entre difusión y exhibición. Otros artistas, como Camilo Echeverry, pensaron el video final no como un canal de comunicación, no como un medio, sino como un espacio de creación en sí mismo. Veamos. Mi nombre es Camilo Echeverry. Trabajo principalmente con fotografías e imágenes. Tengo un gran interés por la narrativa construida a través de las imágenes y las historias que se derivan de las asociaciones entre ellas y sus vecindades. Hace algunos meses decidí pintar, en parte, por algunas frustraciones e imposibles en mi universo fotográfico. Soy un documentalista, investigador, explorador frustrado. Quisiera poder estar en el lugar indicado en el momento preciso para documentar absolutamente todo, acumular la historia y sus evidencias. Cuando tenía 16 años descubrí a Robert Capa y decidí que quería ser fotógrafo de guerra. Nunca lo logré. Mis primeras pinturas son imágenes de ese pasado y presente político colombiano con falsos positivos, misiones especiales de aviones fantasmas, personajes que marcaron la historia de la corrupción colombiana y figuras de poder y manipulación de unos estados de democracia, igualdad y conciliación. Al principio del año, yo venía leyendo el libro La Sexta Extinción. De la noche a la mañana estábamos encerrados. Mi computador se llenó de imágenes alrededor del tema. Culturas ancestrales, minería, tecnología de la destrucción, nuevas fronteras, conflicto y desacuerdo, vigilancia y obsesiones tecnológicas. El encierro me ha servido un poco para reflexionar sobre intereses que siempre me han acompañado, pero que hoy toman total relevancia. No importa si es pintura, fotografía o acumulación de imágenes. Este universo compuesto resume mi investigación acerca de ese elemento estático, esa congelación del tiempo, ya sea en un 125avo de segundo o en semanas de recorrer la imagen milímetro a milímetro, que representan en nuestra memoria qué historia construye. Esto se correspondía con algunas sospechas que ya teníamos y que sugerían que una de las fallas de los proyectos artísticos en línea es que estábamos intentando forzar el universo digital, procesos y prácticas del mundo físico. Las transmisiones de artistas en las que los entrevistados se pasean por su estudio con el celular en la mano me parecían especialmente frustrantes. ¿Cómo entonces aprovechar los espacios virtuales del museo para la creación y exhibición sin generar un cortocircuito entre maneras de producción propias del espacio físico y aquellas del espacio virtual? ¿Cómo pensar en el presente con los espacios y herramientas que tenemos a disposición sin convertirlo todo en un live de Instagram? Parte del problema lo explica Javier Pantoja Ferrari en su artículo Un caso de ansiedad, la transformación digital de los museos. En él, Pantoja Ferrari describe cómo, incluso antes de la pandemia del COVID-19, los museos reaccionamos con ansiedad ante el advenimiento de las nuevas tecnologías, fundamentalmente porque éstas suponen un conflicto interno no resuelto. Ese conflicto es el choque entre lo que el museo es y lo que quiere ser. En su origen sería entre modernidad y antigüedad. El museo actual, sostiene el autor, siente ansiedad ante la era digital porque es fruto de la era industrial, porque la tensión que sufre es similar, por no decir la misma, en el momento de su concepción a finales del siglo XVIII que en los inicios del siglo XXI. De allí que en las 2 décadas que llevamos de este siglo no hayamos podido aún resolver el dilema
y que sea urgente hacerlo ahora, que hemos dado seguramente no el último paso, pues vendrán muchos más, pero sí un salto cuantitativo y cualitativo crucial en nuestro habitar el espacio virtual. Volviendo a nuestro programa, en el video anterior, el fotógrafo Camilo Echeverry decidió utilizar el espacio para crear una narrativa digital que, con la excusa de su incursión en la pintura, hablaba de su práctica y de sus intereses. Al crear una pieza documental que se aprovechaba de las posibilidades del medio para crear una narrativa digital que superaba la intención original, es decir, la de mostrar las pinturas, estaba empujando los límites de la transmisión de información para generar un contenido nuevo, independiente de la excusa original, es decir, las pinturas, pero también distinto al video ilustrativo o con fines puramente de comunicación, acercándolo a los fragmentos de la última marcha, en el caso de Ortiz, más que a la introducción. Eso nos llevó a pensar que, en un sentido curatorial, el potencial de ese espacio radicaba en la creación y no solo en la comunicación o difusión. Esta toma de conciencia ha informado varios de los proyectos que hemos emprendido desde entonces, desde descubriendo la colección MAM, en la que una vez a la semana se hace la mediación de una obra saliente de la colección, hasta una serie de conferencias performáticas en las que artistas colombianos han sido invitados a pronunciarse alrededor de la pandemia y sus efectos o implicaciones en la vida hoy, acompañados de cualquier contenido compatible, coherente, podríamos decir, con los canales digitales en cuestión. Imágenes, videos, sonido, interactividad, entrevistas, etc. Aquí, fragmentos de 2 de las conferencias performáticas realizadas hasta la fecha. Pritchard builds up an implicit contrast between us and them. He's saying that newer time is cyclical, variable, ecological, and that structural, or the ecological time is cyclical and variable, and that structural time is progressive but really static, etc. And he's saying, well, of course, what we have is linear, homogeneous clock time, time which is regular in measured units, in which the units are of exact equivalence and follow each other, one after the other. So, and here I quote him, he says, the Nuer have no word for time. They can't imagine time as a thing they could waste or lose. They don't feel up against it. And he says, the Nuer are fortunate. Now, what Evans Pritchard is doing here is in fact appealing to one common sense, familiar mode of time, which we all know, which is precisely clock time. But if you think for a moment, of course, our life, our experience of time is not just clock time and that kind of, our clock time is intimately related with our work time. They're not separate modes of time at all. And this was a point that E.P. Thompson made. One of E.P. Thompson's themes is the economic origins of our own notion of regular clock time, that the development of clock time goes hand in hand with factory production. Bárbara Santos es una artista e investigadora cuyo trabajo radica en la intersección entre la selva, el arte y la tecnología. Lleva más de 15 años de creación entre la ciudad y la selva, donde los aspectos formales del arte y la investigación son cuestionados por el encuentro de culturas complejas para aproximarnos a la diversidad que subyace en Colombia y en la Amazonía en general. En parte, las conferencias performáticas surgieron de una conversación con Bárbara y de la preocupación compartida por entender mejor el momento que estábamos viviendo a través de los ojos, las ideas y las palabras de los artistas, y en su caso también de los sabios indígenas. El epílogo de su libro, Curación como Tecnología, en el que se rescata la sabiduría indígena de la Amazonía colombiana, dice así. Es buen momento para reconocer aquello que nuestra historia ha censurado y exterminado. Es buen momento para agradecer a las culturas milenarias su resistencia,
Es buen momento para dejar de subvalorar al saber indígena y reconocer sus lenguas como palabra viva y ciencia holística. Es momento de crear tecnologías a partir de la autonomía de culturas diversas. Es quizás el último momento para tomar decisiones acertadas. Además de conocer y experimentar con las posibilidades del espacio virtual y de los canales digitales de comunicación para la creación artística, la intención de las conferencias tenía que ver justamente con dar a los artistas un espacio para que el resto pudiéramos escucharlos de manera más clara. A ver si en el marco de una conferencia, es decir, de un espacio formal de transmisión del conocimiento, el resto de nosotros aprendíamos a ponerles más atención. La última de las conferencias que presentamos hace 2 semanas es una que está especialmente en línea con las ideas y preocupaciones de esta charla, o más bien de esta confidencia. Estos días de distancia, contención, rutina y reflexión me han llevado a no poder escapar, como siempre, a la sensación más clara y persistente, la constante presencia de extrañeza. Hace poco armé un rompecabezas de 1000 piezas. Al principio separé las fichas que hacían parte del borde de la imagen. Luego separé el resto de las fichas por colores y por formas. Al cabo de unos días perdí la clasificación, justo cuando los grandes espacios monocromáticos hacían que el proceso de armado fuera más tedioso. Sin embargo, continué hasta tener la imagen completa. En el estado actual de las cosas, la salud, la violencia, la pobreza, el hambre, el estado de los bosques, el agua, el aire, la economía, me cuesta más separar los bordes, los colores y las formas. Hay una infinidad de texturas y transformaciones que entran sin espera en la marea frenética que trae el momento presente. Y aunque estoy dispuesta a poner las fichas juntas, sigue persistiendo una incertidumbre abrumadora. Lo que viene a continuación son partes y fragmentos de las piezas que hasta ahora he separado del nudo interminable de reflexiones y observaciones. Imágenes, sonidos, tiempo, espacios y palabras. El trabajo multidisciplinario de Camila Botero propone preguntas sobre la inestabilidad de nuestro tiempo y sobre la manera en la que estamos cambiando, rápida y irreversiblemente, el mundo en el que vivimos. En su práctica hay una constante observación del medio ambiente, la ciudad y los objetos cotidianos, prestando particular atención a situaciones de encuentro, tensión y fragilidad entre ellos. Su trabajo en distintos medios explora las múltiples perspectivas de lo que implica ser humano en nuestra acelerada era digital. Si bien lo digital es solo uno de los retos que las instituciones culturales enfrentan hoy, este condensa o simboliza los desafíos de ellas y de la práctica curatorial de cara a la nueva normalidad, al implicar una revisión de las prioridades institucionales en función del futuro que se quiere construir. Esto pasa además por revisar las prácticas de un medio que requería una revisión profunda dadas sus disparidades y fracturas estructurales. Las contradicciones del mundo del arte se verían acentuando en por lo menos las últimas décadas, desde eventos con presupuestos estratosféricos que pocas veces redundan en el beneficio de los artistas, pasando por curadores sumidos en carreras de ego que dejan a un lado cualquier vinculación orgánica o social con la obra de arte, hasta coleccionistas marcando tendencia y generando privilegio con sus compras sobrepublicitadas.
Desde los años 90, según explica Rosalind Krauss en su artículo The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, el mundo del arte se había convertido en un espacio de producción de sentido, de objetos y de ideas, pero también de prestigio, de reconocimiento y de glamour, a la par de otras industrias de lujo. En ese marco, los museos dejaron de ver sus colecciones como un patrimonio que conservar y lo reconceptualizaron como capital, como una suma de activos susceptibles incluso de ser puestos en el mercado si las finanzas así lo requerían. Las exposiciones blockbuster han o habían cooptado la parrilla expositiva de muchos museos alrededor del mundo y, como se dijo, la disparidad entre los actores del medio artístico eran y siguen siendo abismales. Millones de dólares circulan en las ferias de arte. Los artistas y pequeños proyectos independientes o comunitarios luchan por subsistir al tiempo que crece la desconexión entre institución y públicos. Además, y como en muchas otras industrias, el mundo del arte se benefició de la globalización exacerbada del cambio del siglo. Viajes frecuentes, producciones costosas para muestras que duran poco tiempo, grandes presupuestos invertidos en el envío a través del mundo de objetos únicos, mientras se descuidan las relaciones con las comunidades, con los públicos más cercanos, con los vecinos en un sentido literal. La discusión sobre públicos amerita un espacio aparte, pero una de las ideas controversial o problemática, si se quiere, que nos deja la pandemia y su relación con el ámbito digital es de cómo referirnos a ellos, que a su vez es producto de cómo pensamos en ellos. Usamos la palabra público como si fuera algo que está ahí afuera, en contraposición a lo privado que está aquí adentro. A lo que las instituciones y los curadores deberíamos apuntarle es a personas que usen el museo o la exposición, tanto en sus dimensiones físicas o virtuales, para una variedad de fines. Ser usuario implica una participación activa en función de las propias necesidades y la propia experiencia. Parecería entonces que la distancia entre públicos e instituciones deriva, en parte, de la manera en la que los vemos desde lo privado. En este caso, lo privado evidentemente es lo que no es público, porque no pertenece a la colectividad. Es decir, que el público no se apropia del patrimonio o de los contenidos de la exposición para, en su digerirla, hacerlos también públicos a ellos. Esa idea de alguien que viene al museo que no es un espectador, no es un miembro de esa masa informe a la que llamamos público, por mucho de que las instituciones nos esforcemos en estudiarlos y subdividirlos, y tampoco es un visitante, es algo a lo que podremos volver en otra ocasión. Volviendo a la curaduría y la museología, hay prácticas, modelos y prioridades que estamos tarde a reevaluar. Una noción de museo con ya algunos años, pero que parece más vigente que nunca, es la de zonas de contacto desarrolladas por James Clifford. El trabajo de Clifford se ha centrado en la relación entre identidades y museo, en particular en aquellos casos en los que ciertas comunidades se encuentran con las prácticas museísticas. El autor se refería específicamente a grupos de inmigrantes y su encuentro con los objetos culturalmente cargados, y aunque la discusión sobre las políticas identitarias ha evolucionado, podemos ampliar la noción para pensar en la relación que se establece entre cualquiera de los públicos, o mejor, de los grupos de usuarios del museo y las narrativas que en él se encierran. La esencia de la idea de Clifford es que los museos son lugares de negociación y que si repensamos sus prácticas para entenderlas como complejas y múltiples, abiertas al cuestionamiento y la discusión, podría surgir una nueva práctica museística y curatorial que transforme al público en usuario y a lo privado en público. En esta época de pandemia, además, podríamos pensar también en simplemente una zona de contacto humano en un ambiente seguro de COVID y de intolerancia. Ahora, reconceptualizar un museo o una posición curatorial no es sencillo. Evidentemente implica desprenderse de prácticas que podrían empezar a ser caducas en el mundo en el que nos encontramos ahora. Y quizás de manera más significativa requiera también un ejercicio de entenderse y repensarse desde dentro. De pronto esa es la reinvención que tanto se promovía durante la cuarentena. Esa revisión, por supuesto, no es solo desde las políticas curatoriales y de otra índole, directivas, por ejemplo, sino de todos sus componentes, en el caso de los museos y desde todos los aspectos de la exposición en el de la curaduría. En ese marco, uno de los proyectos más interesantes y también más reveladores que llevamos a cabo en el MAM durante la cuarentena fue el que titulamos precisamente Ejercicio Futuro. Un ejercicio interno de inteligencia colectiva en el que nos preguntamos entre todos los miembros del equipo del museo qué hemos hecho bien, qué mantendremos igual y qué podríamos cambiar en esta nueva normalidad. A través de presentaciones de contexto y grupos de trabajo, se buscaba inquirir en lo que el equipo humano del museo piensa sobre sí mismo y sobre su labor.
Está claro que el museo no es solo su equipo, pero si, como sostiene Tony Bennett, los museos son laboratorios cívicos, era importante pensar por los miembros de la sociedad civil que conforman íntimamente el museo. El resultado fue emotivo, crítico y muy esperanzador. Delinea las preocupaciones, orgullos y deseos de una institución en un mundo al borde de un cambio deseado. Permitir que a través de una metodología participativa se trace la hoja de ruta del museo hacia el porvenir es un paso significativo hacia un museo que escucha mejor a sus usuarios, empezando por los más cercanos, los que trabajamos en él. También propone estrategias de gobierno que cuestionen los modelos corporativos y jerárquicos que los museos estaban normalizando y a los cuales hay algunas pocas excepciones en la región. Pienso en Teorética en San José y su dirección colectiva, por ejemplo. Esto probablemente no querrá decir que el MAM se convertirá en una institución en la que todas las decisiones se tomen colectivamente o en la que los educadores toman decisiones sobre los aspectos operativos y los curadores sobre las finanzas, pero sí implica una mayor participación de todos en el camino al que se aboca. Entre las varias preocupaciones que surgieron del ejercicio, el tema medioambiental y ecológico es uno de los destacados. Si volvemos a Timothy Morton y su idea de que la ecología es pensar en los seres en distintas escalas, una aceleración ecológica en el museo implicaría también un cambio en nuestras relaciones, no solo con lo que hemos llamado el público general, sino con todos sus usuarios, artistas, visitantes, trabajadores, mediadores y quizás también con otros seres con los que no nos hemos planteado una relación simbiótica dentro y fuera del museo. Uno de los problemas del marxismo cultural que ha apuntalado las políticas de innumerables instituciones en las últimas décadas es que relega a los seres no humanos a meros aspectos de los caminos metabólicos humanos. Lo mismo, tengo un perrito nuevo y doy fe de la manera en la que cotidianamente me recuerda mi posición ante él, ante mí mismo y ante los demás seres que cohabitan mi entorno. Evidentemente, adoptar del todo esa visión del mundo afectaría no solo a la manera en la que se administra o se participa de la administración de un museo, sino nuestra relación entera con el mundo. Los caminos metabólicos humanos han establecido unas relaciones extractivas con otras especies y con el planeta que nos han llevado hasta el lugar en el que estamos hoy. Hay consenso entre los científicos sobre el hecho de que hemos creado unas rutas a través de nuestros hábitos de consumo por los que un virus puede llegar de la fauna silvestre a los humanos y afectarnos, lo que los científicos llaman spillover effect. Si pensamos en los seres no humanos como vectores de nuestro consumo, si pensamos en los seres no humanos no como vectores de nuestro consumo, sino como miembros de un ecosistema común, quizás podamos evitar la próxima pandemia. El otro día, mientras leía un artículo del New York Times, me encontré con esta introducción a un video interesante precisamente sobre este fenómeno, en el que el autor asignaba la responsabilidad de la pandemia directamente en el lector. Volviendo a Morton, cuando se incluye a seres no humanos en la experiencia de la belleza, se concluye que ninguna escala en particular es la correcta o la mejor. Al entender que la escala humana es solo una entre muchas otras, podemos considerar la escala del conejo o la del cocodrilo o la escala de la biosfera o muchas otras escalas y prismas sin que ninguno de ellos sea la principal. Quizás sea posible entonces pensar en una exposición desde esa perspectiva ecológica, un entramado de seres y objetos con significados provenientes de universos humanos y no humanos, en los que la multiplicidad de escalas da sentido a sus interacciones y en la que es posible acceder a la profunda temporalidad del presente. Eso es sin duda posible para la ecología del museo. Brigitte Baptiste, la reconocida bióloga colombiana, nos recuerda cómo en la ecología social lo importante no son tanto los seres, sino la relación entre ellos, y cómo el arte es indispensable para canalizar esas ideas en la búsqueda de la complejidad. El planteamiento central de la ecología queer es que las identidades de los... Perdón.
arte. El arte es absolutamente necesario, es una experiencia que permite recuperar esa complejidad del pensamiento y de la sensibilidad que a veces se perdió por el camino entre los recolectores y las civilizaciones contemporáneas. ¿Podría una exposición también basarse en las relaciones más que en los objetos en sí? En ese marco me gustaría rescatar un proyecto que estamos empezando con el colectivo DIS y Baptiste, precisamente, cuyo trabajo se ha centrado en la biodiversidad y más que en una ecología social, en la idea de una ecología queer. La ecología queer es una postura ecológica que, como la noción de lo raro en la ecología oscura, reconoce la diversidad no como una dificultad, sino de hecho como una de las grandes fortalezas de los ecosistemas y la diferencia, la rareza como una característica que ayuda a complejizar y por lo tanto a hacer más profundo el ecosistema en cuestión. Es en la diversidad finalmente en donde radica la posibilidad de reconocernos en el otro y no en la igualdad. El planteamiento central de la ecología queer es que las identidades de los seres vivos, de los objetos, de nosotros o de otras entidades que existen en el mundo no es ni tan estable ni tan clara como pretendíamos a partir de la modernidad. El tema de las identidades fluidas, de las identidades en permanente búsqueda de sentido, es un elemento central en la comprensión de las relaciones ecológicas. ¿Por qué? Porque las identidades se conforman también como respuesta a esas relaciones, son contextuales. Así que una de las premisas de la ecología queer es enfatizar la cualidad lingüística de la interacción entre los seres vivos, la cualidad sensible de la interacción y cómo esas cualidades se convierten en fuerzas que transforman, que modulan, que inspiran la identidad de los objetos y de los componentes de los ecosistemas. Esto genera todo un cambio sustancial en el enfoque del estudio de la realidad incluso, porque lo que hacemos es flexibilizar la interpretación de la ontología y también proponer una perspectiva epistemológica para entender las relaciones más que las identidades. ¿Cómo entonces pensar en el momento presente y en sus posibilidades y limitaciones de una manera que no contribuya solo al flujo de datos en la red? ¿Cómo seguir pensando desde y en los espacios digitales y convertirnos en esclavos de los likes y el mercadeo? ¿Cómo sustituir la publicidad por el ser público e intentar hacer del patrimonio y el conocimiento algo que pertenece a la colectividad? ¿Cómo entender los públicos no como algo ajeno al museo y la exposición, sino como usuarios conscientes que se apropian de los contenidos para hacerlos suyos? Estas son algunas de las reflexiones que me han ocupado en los últimos meses y a pesar de que, como dije al principio, aportan pocas certezas, creo firmemente que son centrales en cómo enfrentaremos el futuro inmediato, seguramente cómo lo enfrentaré yo, el futuro del arte, de nuestro trabajo y de nuestra posición ante la sociedad. Las posibles respuestas son sin duda infinitas, pero me atrevo a esbozar algunas. Escuchando a los artistas, viendo sus exposiciones con cuidado, dedicándoles el tiempo y la energía que ameritan. La exposición de Livia Posada nos recuerda su tremenda capacidad para hablarnos del presente y quizás también del futuro. Volvámoslos a escuchar, dediquémosles el tiempo. Entendiendo lo virtual como un espacio de infinitas posibilidades, pero también de limitaciones, distinto al físico, que todavía estamos aprendiendo a habitar plena y conscientemente, en el que se vale ensayar de maneras diferentes de ocuparlo, equivocarse, volver a empezar. Repensando las prácticas curatoriales y museísticas para acercar al museo al laboratorio de Bennett más que al mausoleo, recordando que tanto la exposición como el museo son espacios extraordinarios por las posibilidades que nos presentan, la de encontrarnos con el otro y con nosotros en un lugar seguro para negociar, para estar en desacuerdo, para encontrarnos a medio camino, ojalá también en un lugar seguro del COVID.
reevaluando la manera en la que pensamos y nos relacionamos con los públicos, incluso, aunque no hayamos encontrado aún el término definitivo, la manera en la que los nombramos, preguntándole y escuchando a las personas que vamos, queremos y trabajamos en los museos, tenemos por decir. Cambiando radical y urgentemente nuestra relación con los otros miembros de nuestra especie y con las otras especies, aceptando la diferencia y valorando la complejidad, comprometiéndonos a ser parte de ella. Quizás podemos pensar no en objetos fronteras, sino en el museo como una frontera, un sitio que nos acerca a esa complejidad de la que hablaban tanto Morton como Baptiste, que se aleje del presente y que nos acerque a un futuro que no sea simplemente la extrapolación de este presente distópico. Si queremos pensamiento distinto al del presente, nos recuerda Morton, entonces el pensamiento tiene que virar al arte. Gracias. Si hay ahora comentarios o preguntas en este momento. Bueno, si no hay preguntas, nada, agradecerles a todos por la atención, por haberse conectado el día de hoy y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.